Hace días, amigos, estaba manejando el Jeep y me puse a pensar, uno, es de mis últimos vehículos que he tenido que no les he metido sistema de escape, y esto lo pensé debido a que me di cuenta que no hace nada de ruido, nada. Bueno, únicamente el sonido del motor, que bueno, les digo desde ahorita, el 3.6 de Jeep no es el sonido de motor más emocionante que van a escuchar en sus vidas, pero sí, no hace nada de ruido y dije, ok, como que le haría falta algo de ruido en el escape. Y qué curioso, ¿no? Que todos mis coches, aquí por ejemplo está el Type R, antes de este el S2000, el CIR, los GTIs, todos siempre han tenido sistema de escape, LK, todos. Y es el único que nunca le he hecho absolutamente nada. De hecho, déjenme lo arranco para que puedan escuchar el increíble sonido del escape. Una de las ventajas es que lo puedo arrancar justamente desde aquí afuera. Ahí está completamente en frío. Pero escuchen, o sea, no suena absolutamente nada. Se escucha realmente más el sonido del motor. Ahí en teoría ya se calentó, pero bueno, vamos a acelerarlo para que escuchen. Así es como se escucha aquí adentro. Sí, resulta ser algo aburrido que no suene. Y les digo que ese día se iba como manejando y dije, qué raro que no haga ruido. O sea, siendo un vehículo mío, pues, de que las primeras cosas que hago también es ponerle sistema de escape. Entonces me puse a pensar y dije, bueno, vamos a hacer algo. Pero, primero que nada, déjenme, lo voy a voltear, lo voy a poner al revés para poder trabajar un poquito en el Jeep y para estar más cómodos. Y bueno, amigos, ya volteamos el Jeep, ya para poder estar un poco más a gusto. Y déjenme hacer dos cosas. Primero voy a ir a sacar la herramienta y también les quiero mostrar algo que me llegó que seguramente les va a interesar. Primero que nada les quiero mostrar un rincón secreto que no le muestro a nadie. Y miren, aquí justamente es donde tengo mis perfumes. Y se preguntan a qué huelo, pues huelo a eso que ven aquí y esto que ven acá. Pero he tenido algunos problemas. Por ejemplo, como pueden ver, se rompió la tapa de arriba. Esto ya funciona, pero se rompió. Como se pueden dar cuenta, soy una persona que me gustan los perfumes. Si bien no tengo tantos, ya que les mostré eso, quiero que vean lo que pedí. Pues bueno, amigos, me pedí esto que ven aquí, que es nada más y nada menos que unos perfumes de esta marca Dossier. Seguramente muchos de ustedes los han visto en redes sociales, porque pues ahí fue donde yo me los encontré también. Y por lo que pude investigar, son perfumes inspirados en otros perfumes de diseñador. Pero algo chido es que son a muy buen costo, sin obviamente sacrificar la calidad. Pedí estos y ahorita les voy a decir cuáles son y cuál me gustó más. Y bueno, vamos a empezar con este que tenemos aquí. Vean nada más qué bonito vienen empacados. Este es el Aromatic Ginger. Vamos a sacarlo. Se ve que viene súper bien. ¡Wow! Güey, qué bien huele esto. Ahorita al final voy a ver cuál me gustó más. Este me lo voy a poner aquí. Ahí está. También me pedí este que es el Musky Oakmoss. Este trae este papelito, me gustó porque dice como las notas. Nota de salida es manzana, piña y bergamota. Nota de corazón, rosa, hoja de abedul y pachuli. Y notas de fondo es almizcle, musgo arbóreo y ámbar. ¡Wow! Este huele riquísimo también. Me lo voy a poner de este lado. Este es el Woody Sandalwood. Y dice que las notas de salida son hojas de violeta y cardamomo. Este huele riquísimo. Notas de corazones, orris, abróxido, cedro y cipriol. Uf, qué bien huele este. Vamos a ponerlo de este lado. Y por último, porque pedí 4, es este que se llama Ambery Saffron. Las notas son azafrán, flor de naranjo, notas de corazones, jazmín, ciruela y cedro. Wow. Siento que no sé por qué, nada más con leerlo, siento que va a ser de mis favoritos. Qué riquísimo huele. Neta están súper bien, los precios se me hacen increíbles. He escuchado que tienen muy buena fijación. Creo que en efecto mi favorito fue este de aquí, que fue el Ambery Saffron. Voy a poner este como número 1. Como número 2 voy a poner el Musky Oakmoss, que fue el que me puse de este lado. Y en número 3 voy a poner empate a estos dos, que son el Woody Sandalwood, que me puse de este lado, y el Aromatic Ginger, que me puse de este lado. ¿Por qué? Porque es muy difícil de decisión escoger entre esos dos. Y bueno, si les interesa, les dejo el enlace en la descripción para que los puedan checar. Neta, huelen delicioso, créanme, huelen muy bien. Ya estamos acá afuera, banda, listos
Ahí está el Type R todo sucio. Y ahí ya tenemos lista la herramienta que vamos a utilizar ahorita para hacer esta, pues no lo puedo llamar ni siquiera modificación, pero vamos a ver qué tal nos parece. La idea de esto es mejorar mucho el sonido del escape del Jeep, que haga ruido, que se escuche bien, que se escuche mejor, que no nada más el puro ruido del motor. Ahora, esto lo vamos a probar y vamos a ver también si nos gusta o no, porque puede ser que después de hacerlo diga como, híjole, es que no me gusta mucho el sonido, no me pareció tan padre y no pasa nada, lo regresamos a como está ahorita. Pero algo que seguramente muchos de ustedes les va a encantar esta noticia es de que esta modificación, o más bien este cambio, podemos hacerlo sin gastarnos un solo peso. Imagínense, o sea, vamos a tener sonido de escape en el Jeep, se va a escuchar chido sin gastar un solo peso. Así es que bueno, pues vamos ahorita a acomodarnos y les voy a explicar en qué consiste esto, cómo lo vamos a hacer y ya veremos si nos funciona, si nos gustó. Primero que nada voy acercando la herramienta para acá y también este tapete que lo vamos a ocupar. Ya se enojó el Macario, se puso a ladrar ahorita, quiere salir a ver qué estoy haciendo allí. Oigan nomás, creo que esto va a ser de bastante utilidad para todos, bueno, sobre todo para todos los que tengan un JK. El JL, fíjense que no sé, pero en teoría debería de ser lo mismo. Y estoy viendo justamente ahorita cómo le vamos a hacer o qué tanto tenemos que desconectar. Que bueno, la idea es quitar esto. Esto básicamente que es el silenciador del Jeep, es lo que queremos hacer. Queremos quitarlo y al parecer tenemos que desconectar desde aquí. O sea, esto ya se quedaría incompleto. Haz de cuenta que desde aquí quedaría nuestro escape y perderíamos toda esta parte. Esto es un silenciador, banda. Entonces lo que hace tal cual pues es silenciar nuestro escape, ¿no? Que no salga ruido. Al contrario de lo que siempre metemos en nuestros vehículos, que es un resonador, que hace función de pues como entonar el ruido y que suene muy muy chido. Pero algo que he visto de los JKs es que si le quitan esto que está aquí, pues el resultado es muy agradable, ¿eh? Se escucha muy bien. Te digo, vamos a probarlo. En caso de que no nos guste, se lo quitamos y lo volvemos a regresar. Estoy viendo cómo puedo quitar esto de todas esas partes de aquí arriba. Estoy checando cómo las puedo retirar. Creo que sería esto hacia afuera. Bueno, déjenme revisar eso. Lo de acá es una tuerca muy oxidada por lo visto. Y vean nada más qué bonitas se ven nuestras tapas, ¿a poco no? Neta que hasta ni quiero que se ensucien de lo bonito que se ven. Por cierto, si no han ido a ver este video de Yukon, les recomiendo que vayan a ver todo lo que hicimos allí porque estuvo muy chido. Pero bueno, me está preocupando esto porque lo veo muy oxidado. Ahorita vamos a checar a ver si primero que nada esto nos permite. Vean nada más la cantidad de óxido que sale. Creo yo que va a ser 13. Sí. Banda, tenemos un muy grande problema. No se cansan de apreciarlo, pero está soldado. Chequen esto nada más. Tiene como soldadura. Dije, ¿por qué no gira? Y ya que me asomé bien, dije, no manches. Creo que va a ser un poco complicado quitarlo el día de hoy. Sobre todo porque el día de hoy es domingo. Entonces, pues tengo que ir a buscar cómo cortarlo. Y pues obviamente el día de hoy va a ser un poco complicado. Pero vean cómo viene todo esto de aquí. Y aquí incluso en medio tiene como soldadura también. Pues sí, amigos, en efecto, de hecho este Macario está enojado. Está como soldada la abrazadera, no se puede quitar. Lo malo es que en estos momentos, como les digo, no tengo nada para cortarlo. Entonces mañana vamos a conseguir algo para poder cortar la abrazadera y poder seguir con nuestra misión de que el Jeep haga algo de ruido, porque ahorita no está funcionando. Ok, continuando con este video. El día de ayer estaba platicando con Isaac y le mostré que la abrazadera viene como soldada, ¿no? Ya no sé si es como soldadura o mucho óxido, quién sabe qué será, pero de que necesita ya fuerza bruta para quitarla, lo necesita. Y me dijo, ay güey, vente mañana y voy a estar en la oficina y se la quitamos. Entonces, ahorita voy en camino, vamos a quitar esa abrazadera y van a ver. Yo sé que ustedes no me creen y dicen, ay Alfalta, ¿qué vas a hacer, güey? ¿Qué estás haciendo? Van a ver, se van a dar cuenta. Y les va a encantar a todos los que tienen Jeeps, neta, les va a gustar bastante esto. Pero bueno, vamos camino al taller y ahorita llegando la vamos a quitar. Se tiene que ir, ¿eh? Sí o sí, la tenemos que quitar. Miren amigos, ya andamos acá con Isaac. Andamos viendo qué es lo que se va a cortar. ¿Ya viste la...? Eso va a andar en la plaquita. ¿Ya viste la abrazadera? Está soldada. Está soldada, ¿verdad? Yo ayer le estaba ahí y dije, no mames, está bien duro. Ya que me asomé bien y ya vi que estaba todo soldado. Pues nada más es así zafarlos de acá, ¿no? Sí, los azules. Los azules. La verdad es que suena bien así con cines. Ahorita vamos a ver si es cierto.
Dice Isaac que si se lo quito ya no se lo voy a querer poner. ¿Ya lo grabaste con? ¿Eh? ¿Ya lo grabaste con? Ya lo grabé con. Ajá. Ok. Ah, también te iba a preguntar, ¿estaban sueltas las mangueras del respiradero? ¿Esas van ahí arriba del Sí, escape? van por acá arriba. Ah, ok. Sí, lo que pasa es que como ha ido cambiando esto, las líneas de freno, todo va cambiando, pues Ya me faltan unos respiraderos chidos. yo tengo unos, Sí, unos de 3. Sí, me acuerdo que tenías unos, ¿no? Con sus filtritos y todo, que los Con tienes tú. filtros. Tú los Sí. tienes en el cofre. Yo los tengo en el cofre, de hecho puedes poner donde quieras, pero trae para los dos diferenciales, transfer y transmisión, trae 4 mangueras. Pero sí hay que subirlos porque ahorita viene la temporada de lluvias Sí, y ahora con todo lo nuevo que traes hay que tener mucho cuidado. sí, Mucho, quería mucho entrar cuidado. agua o algo. Sí, sí, para darle mantenimiento. No, no. Digo, lo chido es que con estas tapas vas a poder abrir y cerrar muy fácil. Sí. Es la diferencia. Sí, para los mantenimientos ahora después del agua ya va a ser más práctico. No, pues sí, banda, vean también la cantidad de soldado que trae. No, si eso ya era romperlo, sí o sí. Les digo que dice Isaac que después de esto ya no lo voy a querer poner, porque me va a gustar mucho cómo se escucha. Como que se les estaba zafando y dijeron, ah, mira, vamos a hacer algo permanente. Sí, aquí está soldado atrás también. Se tienen que cortar más de lo que pensábamos. Así se empieza y luego se termina Cortando todo hasta allá. haciendo una cita en Scorpion, güey. Toca visitar a Luis. Le toca visitar al buen Luis. Otra cosa también, punto extra, siento que se va a ver más bonito sin esto aquí. La parte está todo golpeado. Aparte está todo golpeado. Miren, en caso de que no nos guste, lo que podemos hacer es ponerle un resonador ahí chiquito, que no haga tanto bulto, que se vea más estético, o que no se vea. Pero yo creo que este ya no va a regresar, ¿verdad? Pues se puede volver a poner porque lo estamos cuidando, pero Sí, en teoría, yo creo que no debería. que no lo vas a querer volver a poner. ¿Tú crees? Bueno, miren, así como que muy fácil no fue ni de pedo. ¿Dónde quedó la abrazadera, güey? Ahí en el escape. Aquí, aquí está, vean. Chequen nada más. ¿Cuándo iba a salir? ¿Y esto? Fue un pedote. Y ahorita, no, ¿sabes qué, güey? Vamos a volver a ponerlo, no está tan chido. Vamos a ver cómo se escucha. Bueno, vamos a escuchar cómo se escucha. ¡Ay, perro! Ok. Escuchen nada más. Se escucha. Se escucha bien, ¿eh? Ya no escucha solamente el ruido del motor. Oiga nomás. Güey, se escucha muy loco. La neta. A ver, vamos a acelerarle. Wow, se escucha bien, ¿eh? Neta, muy sorprendido, güey. ¿Qué pedo? Se escucha, oye. Hasta parece como que trajera un borlita, yo creo. Bueno, no se grabó la toma en la que les muestro cómo se escucha afuera. Déjenme la pongo otra vez. Pero neta, vean, ahí se ve todo, miren. Ahí se ve el óxido que cayó. Nah, mames. Parece Hondita Correlón, güey. Como bofo, ¿no? Sí, como si fuera un borla. Se escucha como grave. Ah, no manches. Y no vibra adentro ni nada, ¿verdad? Wow. No mames, qué bien se escucha, güey. Está ruidoso. No, se escucha muy muy bien. Ahí está, miren, sistema de escape completamente gratis. ¿Qué tal? Wow, neta, sorprendido, sorprendido. Y ya se ve más limpio de abajo, güey. Es mejora, güey, es reducción de peso. Es reducción de peso. Sí, vamos a verlo de esa forma. Wow. Qué loco, güey. Neta, qué loco. Oigan, fíjense que se escucha bien y no es nada molesto, ni tampoco vibra ni nada. O sea, vengo con los vidrios arriba como siempre manejo. Y escuchen. O sea,
muy, muy tranquilo el sonido. Pero ahora voy a bajar el vidrio. Ahora viene el vidrio abajo, escuchen. O sea, ¿se alcanza a escuchar? Vamos a acelerarle. Pero todavía sigue siendo muy ligero, como que suena bien bonito. Neta suena muy, muy bien. O sea, ese silenciador sí baja bastante ruido. Oigan. Ese no fui yo, ese fue la moto. Oigan. Neta, muy bien el sonido, me gustó. Y ya hace un poquito de ruido, cosa que no hacía nada. Oigan, y aparte de todo, sin gastar un solo peso. O sea, vaya, que lo pueden hacer en sus casas nada más quitando esa parte del escape, que realmente es una abrazadera y se puede quitar. Nada más quitan los ganchos de las gomas, que va uno de cada lado y listo. En nuestro caso específico fue un problema porque la abrazadera estaba soldada y justamente donde se unía estaba oxidado. Entonces fue difícil sacarlo, batallamos un chingo. De hecho vengo todo bien sucio de la espalda del pantalón, de que estábamos ahí agarrando el tubo y moviéndolo y todo para sacarlo. Pero miren, al final de cuentas salió, que es lo importante. Señora, despierte. Y oigan, se escucha bien, se escucha chido. Ahorita me decís, Zach, ¿vas a querer regresarlo o ya no? Y le digo, mira, la neta creo que ya no lo regresaría. Hasta ahorita me gusta cómo se escucha así. En todo caso tendría que... Me falta probarlo más en carretera para ver si no llega a ser molesto, que no creo por el ruido que tiene y que no hay vibraciones ni nada. Y en caso de que no me llegara a gustar, lo que haría ya sería meter un resonador. Ya sería ir a visitar al buen Luis, a Scorpion, y meter un resonador y hacer una terminal bonita que también sea funcional para ruta y todo. O sea que, digo, no se tendría que ver tanto. No saldría mucho, pero ya sería hacer algo así, algo más pequeño, más estético y que no sea tan estorboso como ese silenciador que traía. Entonces, tal vez, como les digo, si me disgusta a futuro, sea hacer eso, pero regresar al anterior, ya no creo, y es que aparte estéticamente se ve feo, esa madresota ahí atrás se ve muy feo. Ahora ya se ve más limpio y se ve más bonita mi tapa del diferencial y todo, luce mucho mejor como está ahorita que con ese silenciador enorme que trae. Bueno, que traía. Pero bueno, amigos, con esto dejamos este video. Oigan, ahí voy en subida y va bien, escucha bien. Y bueno, amigos, con esto dejamos este video. Ojalá que les haya gustado. Dejen en los comentarios quién tiene Jeep y quién lo va a hacer. Vale la pena, neta, háganlo. Y por cierto, esto no afecta en absoluto la verificación o cosas así, porque sus catalizadores siguen estando ahí. Esto únicamente es un silenciador que quitamos y es todo. Pero sí, si se animan, pues ahí dejen en los comentarios quién lo hizo y si les gustó o no les gustó. Y bueno, con esto despedimos este video, banda. Ojalá que les haya gustado. Si les gustó, recuerden dejar un like. Suscríbanse al canal si son nuevos. Y dejen todos sus comentarios ahí abajo, que los voy a estar leyendo y los voy a estar respondiendo como siempre. Gracias a todos por el increíble apoyo, en especial a todos los miembros del canal que están apareciendo aquí en este momento. Tiene mucho que no les recuerdo esto, pero consideren convertirse en miembros del canal, ya que tienen un video extra a la semana, un vlog semanal. Neta, todas las semanas no fallamos. Llevamos ya 60 y tantos vlogs. Todas las semanas hay contenido exclusivo. Y aparte de que tienen acceso anticipado a todos los videos, por ejemplo como este, lo pueden ver un día antes. Y ya última mención, antes de despedirme, pues invitarlos a que prueben mi café de especialidad en elgaragedelcafé.com. Ahí pueden encontrarlo. Está delicioso, les va a encantar. Es únicamente café de especialidad y está riquísimo. Tenemos un nuevo café que es un Chiapas Márago, que está delicioso, para que lo puedan ir a probar, les va a encantar. Y ahora sí, ya con esto me despido. Gracias por todo, banda. Soy el Falta 90 y nos vemos en un próximo video. Bye.